Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas noches. Les habla Alfonsina y continuamos con este fic de nuestra querida Cheshire, que en el capítulo anterior, vaya que estuvo fuerte. Ahora el que se nos derrumbó fue Terry. Les voy a ser sincera, chicas. Tuve que parar en esta parte porque me quebré. Me quebré no por cuestiones sí por cuestiones que llegaron y tuve que, es que es muy complicado de expresar, de verdad, pero vemos el dolor que llevan los dos, tanto Terry como Candy, e imaginar que existen ese tipo de personas, sí da muchísima tristeza. Y nunca te imaginas ver a una persona así, ida en shock, con los pensamientos a 1000 por hora, no sabiendo qué hacer. Pero tener a alguien que te diga, no, ¿sabes qué? Tú me metiste en esto, tú me diste un cierre, tú me diste aquello, es mucho mejor que pasarlo solos, chicas, porque es muy difícil. Cuando tú tomas la decisión de llevar tu duelo sola, es bastante complicado en cualquier situación. Entonces, ver que aquí Candy está apoyando ahora a Terry, que le dice, ¿sabes qué? Aquí somos los dos y los dos vamos a salir. Eso es lo bonito de una amistad. La amistad, ustedes saben, chicas, sea buena, sea mala, que te diga tus verdades o que te engañe, siempre tenerla a un lado va a ser reconfortante. Pero, ¿qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo, porque a mí me sorprende, mi querida Cheshire, porque nadie me había comentado. Todo el mundo estaba pidiéndome este fic, pero nadie me avisó que eran largos. A mí me fascinan, ustedes saben que yo adoro esto, pero es el primer fic el cual yo termino y tengo que hacer otras cosas para poder seguir narrando otro fic. Les soy sincera, chicas, porque nos está llevando casi 1 hora de narración y de verdad me sorprende gratamente que esto esté sucediendo. Pero bueno, chicas, dejémonos de palabrería. Comenzamos con este fic llamado Unbreak My Heart. Capítulo 8. Amigos. Somos amigos. Tócame a la puerta. Si es tarde y tus sueños no llegan, haz de mi pecho tu almohada mejor. Apóyate en mi cabeza. Siempre. Somos amigos en malas y buenas, y de hacer castillos en la arena. Y juntos, contar gaviotas tal vez, más tarde encender la hoguera. Cuando Terry abrió los ojos, sintió un terrible dolor de cabeza y también que sus labios quemaban y demasiada sed. Jadeó suavemente cerrando nuevamente los ojos. En realidad, se sentía muy mal. ¿Terry?, preguntó Candy, acercándose hacia él. El castaño giró el rostro rápidamente. El dolor de cabeza se incrementó mientras enfocaba la vista en la rubia que estaba delante de él. Con un vaso de vidrio entre las manos, tuvo un vago recuerdo de haber despertado sudando y temblando a mitad de la noche. Candy se había despertado y le había tomado la temperatura, puesto unas compresas y dado algo de medicina. ¿Candy? Será mejor que no hables mucho. La fiebre aún no te baja. Deberías tratar de dormir un poco más, dijo la doctora, apartando los mechones de cabello que caían sobre la frente. Las manos de Candy, recién lavadas, estaban heladas y se sentían muy refrescantes. Sed,
Masculló apenas, la garganta le ardía demasiado para intentar completar la frase. Sí, toma. Candy se apresuró a acercar con una mano el vaso hacia los rojos labios, mientras que con la otra lo levantaba ligeramente la nuca para ayudarlo a beber. Dio apenas 2 sorbos que le supieron más refrescantes de lo que por lo general le sabría el agua. La mano fría de la rubia sobre su piel le envió un escalofrío por toda la espalda. Apartó un poco el rostro, indicándole de esa manera que no bebiera más, y ella lo entendió porque lo recostó nuevamente sobre la cama, para después poner el vaso sobre la mesa. La fiebre aún no cede. Parece que tardará unas horas más, le explicó Candy, sentándose en la silla que había llevado por la noche para ponerle las compresas frías. Aún con algo de timidez, tomó una de las manos ardientes entre las suyas. Terry soltó un pequeño suspiro y cerró los ojos de nuevo. Minutos después, su respiración rítmica le indicó que se había vuelto a quedar dormido. La siguiente vez que abrió los ojos, se encontró con la cara preocupada de Albert. Terry, ¿cómo te sientes?, fue la primera pregunta que le hizo, acercándose a la cama. ¿Candy? Intentó hablar, la garganta le dolía menos, pero aún la sentía rasposa. Tenía una cirugía importante y hace un par de horas llamó a Serena. Le pidió que alguno de nosotros viniera a cuidarte. Mientras el rubio hablaba, sacó unas pastillas y sirvió el agua en un vaso. Ten, Candy me dijo que debía darte esto en cuanto despertaras. El castaño se acomodó en la cama y se tragó las pastillas. ¿Tienes hambre? Terry no lo había pensado hasta que su estómago gruñó y Albert le sonrió. Sí tenía hambre, es que estaba un poco mejor. Candy hizo caldo de pollo para ti, lo traeré. Albert lo ayudó a comer, no sin una sonrisa de burla en sus labios, que el enfermo trató de ignorar. Cuando terminó de comer fue al baño y luego volvió a acostarse. Deberías volver a dormir, te hará bien, le sugirió el rubio. Terry no necesitó que se lo repitieran y cayó de nuevo en un profundo sueño. Albert se sentó a un lado de la cama, sacando algunos de los manuscritos y comiendo un plato de caldo en silencio, observando de rato en rato a Terry hasta que se hizo bastante tarde. Candy llegó a su departamento y Albert salió a recibirla. Hola, Albert. Hola, Candy. Bienvenida. La vio poner sus llaves en el plato y acercarse. ¿Cómo sigue Terry?, preguntó asomándose a su habitación. Le bajó la fiebre, pero aún está algo débil. Tomó la medicina como me dijiste y comió un tazón de caldo. Tal vez tenga hambre más tarde, le explicó. Muchas gracias, Albert. Espero no haber causado molestias. No, claro que no, Candy. Lo vio tomar su abrigo del respaldo del sillón y su mochila negra. Si me necesitas mañana, este es mi número. Ella tomó la tarjeta y estuvo segura de que Albert quería agregar algo más, pero se contuvo. Le apretó el hombro en señal de despedida y salió por la puerta. Candy entró en su habitación y vio a Terry dormir. Se había asustado cuando despertó sudoroso y temblando, después de hablar y hablar por horas. Ella no consideró que el haber estado bajo la lluvia fría fuera a provocarle semejante fiebre. Vaya doctora que era. Comprobó que estuviera cómodo y salió para prepararse algo de cenar. Al poco rato, Terry salió con su bata de color azul, sus pantuflas y el cabello algo alborotado, sus mejillas sonrojadas y con ojos con un brillo un poco apagado. Candy saludó. Terry, ¿te sientes mejor? Creo que sí, ya no me duele la cabeza. Candy se acercó a él y tocó su frente, asintiendo lentamente. Sí, parece que ya no estás con fiebre. Me alegro, admitió Terry, sin querer parecer extrañado y hasta algo avergonzado por el cuidado de Candy. ¿Quieres comer algo?, preguntó ella. Sí, asintió él, con rapidez.
Muero de hambre. ¿Quieres que te lleve sopa a la cama? No, no me gusta comer acostado. Sentémonos en la mesa. Candy prendió la estufa y calentó la comida. Lo sirvió en un plato y lo puso frente a él. Terry comenzó a comer con rapidez, pues realmente tenía mucha hambre. Candy bebió el café acompañándolo en silencio. Me dijo Albert que tenías una cirugía importante, comentó Terry un rato después, cuando casi había terminado de comer. Sí, un trasplante. Todd, la primera vez que lo vi, tenía 15 años. Ha luchado tanto y hoy por fin recibió un nuevo corazón. ¿No tendrías que haberte quedado en el hospital? Sí, volveré en un rato, pero quería asegurarme de que estuvieras bien, le explicó quitándole el plato vacío y llevándolo a la cocina. Gracias, creo que debo volver a la cama. Es buena idea, parece que mañana estarás mejor. Sí, me siento mejor. Gracias por la medicina y la comida. Terry se puso en pie y se sonrojó un poco. No tenía costumbre de andar recibiendo ese tipo de cuidados, no al menos desde que era mayor. Antes de eso, la única que lo había procurado de esa manera había sido su madre. No fue nada, Terry. Aunque sea cirujana, puedo curar de una infección en la garganta y un poco de fiebre. ¿Volverás ya al hospital? Terry se mordió el labio inferior y miró a la rubia. Creo que dormiré un par de horas en el sillón y luego regresaré. ¿Por qué no vienes a la cama? No quiero incomodarte. Él soltó un bufido. Te recuerdo que esta es tu casa y esta es tu cama. Si alguien incomoda soy... Vamos, interrumpió la pecosa sin ganas de discutir. Terry se metió en la cama y vio a Candy quitarse los zapatos. Le hizo un espacio para que se acostara a su lado. Al cabo de un rato, escuchó la suave respiración de su amiga, le dio la espalda y cerró los ojos. Candy se despertó 2 horas después y con algo de preocupación. Constató que Terry volvía a tener un poco de fiebre y que estaba algo aturdido. Le dio nuevamente medicina y lo dejó dormir. Se quedó media hora más y volvió a tocar su frente y cuello. Aparentemente la fiebre estaba cediendo. Por un momento se quedó de pie, observándolo con la tenue luz del pasillo, notando lo apuesto que era. Pese a estar enfermo, incluso se dio el gusto de acariciar su mejilla y apartarle el cabello. En cuanto se dio cuenta de lo tonta que se veía haciendo eso, se encaminó de vuelta al hospital. No llamó a Albert porque Terry se lo pidió, pero aquello solo logró que se quedara preocupada por él todo el tiempo. Terry se levantó y vio el reloj de la mesita. Las 5 a.m. Se estiró todo lo que pudo sobre la cama. Lentamente se puso de pie y fue a la cocina. La casa estaba vacía. No sabía a qué hora regresaría Candy. Prendió la televisión en el canal de las caricaturas y comió cereal para el desayuno, además de tomarse la medicina que la doctora le había dejado sobre la mesa, y cuando se aburrió de la televisión, leyó uno de los libros que Candy tenía en su cuarto. Después de unas horas aturdidoras de aburrimiento, era hora del almuerzo. Terry abrió la nevera y no pudo menos que soltar una exclamación de disgusto ante la visión de su contenido. Todo estaba crudo. No conocía en absoluto el barrio de Candy y no quería volver a la pizzería. Fue a la alacena. Recordó haber guardado un par de latas con crema de champiñones. Tomó una y le pareció que la imagen lucía fantástica en la etiqueta. El escritor tomó la lata y la miró de cerca. Todo el conocimiento de Terry con latas era con las de refresco. Volteó y volteó la lata buscando la pestaña con la que se abría, pero no encontró nada. Él sabía que se usaba un utensilio de cocina para abrirlas, así que buscó en los cajones y probó cada uno de ellos. Terry nunca había sido una persona paciente y la foto en la lata se veía más deliciosa a cada momento. «Candy, ¿dónde rayos estás?», gritó exasperado, pensando que la rubia doctora le había dejado ahí para que muriera de hambre. De nueva cuenta probó con cada artilugio de forma extraña, pero de nada sirvió.
La lata no cedió. Después de 1 hora, Terry estaba obsesionado con abrir la maldita lata y tomó su contenido solo por puro resentimiento. Otros 30 minutos después de haber alborotado toda la cocina, tomó su celular y marcó el número de la doctora. Candy miró con preocupación el reloj. Su paciente de trasplante había tenido una complicación y llevaba toda la tarde tratando de salvarle la vida, al mismo tiempo que no perdería su nuevo corazón. Estaba a punto de cerrar cuando la enfermera, al cuidado de su celular, interrumpió, comunicándole que su celular había sonado. Candy le pidió a una enfermera que le dijera quién era. «Dice Terry», respondió la amable enfermera. «¿Podrías contestar?», pidió la doctora y continuó haciendo suturas. «Terry, ¿te encuentras? ¿Cómo demonios se supone que abra esta maldita cosa?», preguntó él, interrumpiéndola con mucha molestia debido al hambre. «Nada de lo que tienes en el cajón abre la lata». Candy tuvo que usar todo su autocontrol para evitar soltar una carcajada. No así uno de sus colegas, pero el castaño parecía demasiado ofuscado para notarlo. «Hay un aparato cerca del refrigerador. Es blanco». «De acuerdo. ¿Y cómo lo hago?», preguntó él, buscando algo que no reconocería incluso si lo viera. «Levanta la pequeña palanca», dijo la rubia. «Verás una pequeña cuchilla. Pon la lata debajo. Debería quedar sujeta». «Bien. Espera, necesito soltar el celular para hacerlo. No me cuelgues». Candy miró a su equipo contener los ataques de risa y por unos segundos solo se escucharon los tejemanejes de Terry al otro lado de la línea. «Eres una terrible anfitriona. Me dejas aquí a que me muera de hambre», se quejó el escritor. «Terry, en la barra de la cocina te dejé una lista de restaurantes que puedes llevarte la comida a la puerta del departamento». El castaño miró los volantes con los menús, sintiendo que sus mejillas nuevamente ardían, pero esta vez no de fiebre, sino de vergüenza. Candy no pudo retener una risa suave. Por suerte había terminado las suturas. «No te rías de mí. Esto no es gracioso. Llevo 1 hora y media tratando de abrir esta cosa». «Llegaré a casa dentro de un par de horas». «¿Estarás bien?». «Sí, yo solo. Nos vemos». Terry cortó la llamada. El quirófano quedó en silencio y cuando Candy comprobó que todo estaba bien, empezó a reír, con algunos de sus compañeros, haciéndole segunda. Terry vació la sopa en un tazón hondo y lo metió al microondas. Puso 2 minutos y se recargó en la barra esperando. Cuando finalmente estuvo caliente, se sentó en la mesa y comió, sintiéndose tonto y timado, porque ni por asomo aquello podía pasar por crema de champiñones. Como prometió, Candy volvió al departamento 2 horas después. Encontró a Terry sentado en el sofá, usando su laptop y vistiendo aún en pijama. Aunque notó que era diferente al de la mañana, seguramente se había duchado sintiéndose mejor. «Hola, Terry». Él se quitó los audífonos y le sonrió. «Bienvenida, Candy», respondió, esperando que no mencionara su desesperada pelea con una lata de sopa. «¿Ya has cenado?». «No, te estaba esperando por si querías algo en especial». «¿Comida china?», propuso la rubia. «Por supuesto». Media hora después, Terry abrió la puerta y pagó la comida. Puso las bolsas sobre la mesa y notó que había una charola con varios panes chinos en color rosa y blanco. Empezaron a comer y hablaron un poco de su día. Candy le tomó temperatura, pero esta vez ya era normal. Aún así, le siguió dando el antibiótico. Cuando terminaron de comer los guisos, ella abrió la charola de los panes y le ofreció uno. Nunca había visto algo así, y cuando lo tocó y sintió, le dio un poco de curiosidad. Lo mordió, pero no le supo a nada.
Siguió comiendo ante la mirada atenta de su amiga, hasta que llegó al centro y encontró con un sabor a chocolate que le deleitó el paladar. ¡Qué rico!, dijo tomando otro. Sí, me gusta mucho comer postre después de la comida. ¿Eres una comelona? No. La vio mirar detenidamente su pan rosa. Viví con mi abuela y apenas teníamos dinero para comer. Mi único postre, y eso a veces, era un pan con mermelada, cuando el padre de mi amigo Tom nos regalaba un frasco. Candy agitó su mano restándole importancia, así que ahora que soy independiente, cada que tengo oportunidad como algo así. ¿En serio? Terry se reclinó un poco hacia adelante. Pues creo que mi madre tendría un ataque si se enterase de las cosas que ando comiendo. Soltó una pequeña carcajada. Bueno, creo que le daría un ataque por muchas de las cosas que he hecho, admitió. ¿Cómo juntarte con la chusma?, preguntó Candy con algo de cautela. No, él negó con la cabeza. Mi madre no es elitista, Candy, y pese a su posición, mi padre tampoco, pero no están muy orgullosos de mí. Cuando cumplí 25, hice un viaje muy alocado. Hay lugares que ni siquiera recuerdo y tuve que hacerme un montón de pruebas cuando regresé porque tuve algunos encuentros. Candy detectó que lo último que dijo demasiado rápido. Había notado que era su forma de hablar de cosas que le avergonzaban. A ellos no les agradaba Josephine, así que siempre iba a las cenas navideñas yo solo. Casi nunca se juntaban en Acción de Gracias, así que ese día lo pasó con mi amigo Neil en su hotel. Pero ir a casa en Navidad es obligatorio. Es bueno, son las pocas veces que nos juntamos. Cuando era pequeño ellos estaban muy ocupados y apenas podía verlos, dijo poniéndose de pie para preparar café. Candy lo siguió con la mirada, pero cuando los veía, ellos trataban de pasar todo su tiempo conmigo. Apagaban sus teléfonos y salíamos de compras o a pasear en coche. También íbamos en excursión. Mi cumpleaños y Navidad eran días obligatorios y no importaba qué tan ocupados estuvieran. Ellos llegaban a casa y pasaban el día conmigo. Agregó no queriendo que Candy pensara mal de sus padres. ¿A qué se dedican tus padres? Terry supuso que era una pregunta normal viniendo de alguien que no era de su círculo. Papá es dueño de una televisora y mamá es actriz. Ella vive la mayor parte del año en California. Candy no dijo nada, pero fue obvio que Terry había sido un chico solitario y entendió el porqué de muchas cosas. ¿Tu madre sigue dando clases?, preguntó cambiando el tema. No, en el Met es una curadora de arte, aunque no tiene razón para trabajar. En ese momento el zumbido del celular de Candy interrumpió la conversación. Ella le miró la pantalla y suspiró. Es la 5ª vez en el día. ¿Qué querrá ahora? Terry la vio dudar. Había notado que el móvil de Candy sonaba varias veces y algunas había contestado porque era del hospital, pero otras simplemente ignoraba a la persona del otro lado de la línea. La rubia suspiró y contestó el aparato. ¿Qué quieres?, dijo algo irritada y por una razón que salía de la comprensión de Terry. Puso el altavoz. Sigo esperando tu respuesta. Sonó la voz de Lane White. Ya te he dicho que no, contestó Candy firmemente. No quiero vivir contigo. Olvídalo. Candice, por favor, sabes que ese departamento es demasiado costoso para ti. Si no quieres que te ayude con la renta, al menos deberías considerar venir a vivir conmigo. En 2 semanas llegarán las respuestas de los otros hospitales. Hasta entonces, ¿podrías esperar y tener un poco de fe en mí? La tengo, Candice. Sí, claro, y sin embargo te la pasas irritándome. Solo deja de llamar y vete, dijo con un tono medio en broma, o eso le pareció a Terry porque la vio sonreír. ¿Qué harás en Acción de Gracias? Tengo que viajar, pero si quieres que estemos juntas puedo cancelar el viaje. No sé si tendré que trabajar ese día,
Además, pensaba pasarla con alguien. ¿Con quién?, preguntó Lane, suspicaz. Y Candy supo en quién pensaba su madre. Sabes que eso se acabó, pero últimamente he salido con alguien del Vilar. ¡Qué interesante!, exclamó, dejando escuchar la satisfacción que le provocaba. Como amigos, aclaró ella. Ah, sí. Archie. Nunca adivinarías quién ni en 1.000.000 de años. No tengo ese tiempo, Candice. Terrus Granchester. Por 7 segundos la voz al otro lado no dijo nada. Vaya, qué interesante. Envíale mis saludos. Y Candy, quiero verte para el almuerzo en tu siguiente día libre. Yo no quiero verte, escupió Candy y luego se suavizó. Mamá, por favor, ya te dije que estoy bien, lloriqueó la rubia. Por favor, solo déjame mimarte, pidió Lane en tono maternal. Candy se frotó los ojos. Cada que salimos me sacas de quicio. No soy una niña. Me gusta hacer eso, rió Lane. No pude estar contigo cuando eras niña. Déjame al menos aprovechar el tiempo ahora. Terry vio a Candy morderse la lengua para no soltar lo que sea que estuviese pensando. Bien, nos vemos el próximo jueves a las 12. Mándame un texto en el lugar de la reunión. Aceptó, resignada. Será algo elegante, así que viste bien. Candy rodó los ojos e hizo un puchero. Iré con mi ropa de correr. Niña malcriada, si no te vistes bien, iremos de compras hasta que consigas algo decente para almorzar con tu madre. Voy a colgarte ahora, advirtió la rubia, y nunca más vuelvas a llamarme. Rió. Sabes que lo seguiré haciendo. Candy sacudió la cabeza. Te quiero. Ajá, adiós. La doctora apretó el botón para terminar la llamada. Terry no hizo comentario alguno sobre la relación de Candy con su mamá, pero ella sintió la necesidad de explicarle. Pretende que seamos madre e hija, pero la única madre que tuve y siempre tendré será mi nana Pony, y por más intentos que haga, no puedo verla más que como una hermana mayor. Lo entiendo, Candy. Terry respondió dejándose caer hacia atrás en la silla. Si tenía que ser sincero consigo mismo, había esperado que ella le confesara aquella larga historia desafortunada sobre su relación con su madre, que la llevaba a adoptar esa actitud tan cerrada, pero no lo hizo. Y mentiría si no aceptaba que se sintió un poco decepcionado. Media hora después, cuando los vasos y los platos estuvieron vacíos y Candy por fin puso fin a trabajar el lavavajillas, se sentaron en el sillón aún conversando. Ambos tenían que admitir que se sentían muy a gusto manteniendo una larga conversación. Los días siguientes pasaron a formar parte de una rutina. Candy salía a correr y regresaba a bañarse, y mientras Terry lo hacía, ella preparaba el desayuno. Él recogía la mesa y metía los trastes al lavavajillas. Luego, Candy se preparaba para irse a trabajar, y Terry iba al club a nadar. Comía ahí mismo y no regresaba al departamento. Sacaba su laptop y reescribía hasta la hora de la cena, esperando a la rubia, que apareciera casi a las 10 de la noche. Pedían algo para cenar, que él pagaba porque decía que era lo menos que podía hacer, y después veían un rato la televisión o conversaban, contándose cosas acerca de las relaciones que habían tenido con Ethan y Josephine, secretos que no habían admitido ante nadie, más que otra cosa por vergüenza que por ser juzgados como idiotas o débiles. Pero sabiendo que entre ellos no habría tal crítica, solo la comprensión de que habían estado totalmente enamorados y ese había sido su único pecado. Luego se dejaban caer en la cama. Rendidos se dormían dándose la espalda y aunque a veces amanecían un poco enredados, nunca más volvieron a tener ningún tipo de intimidad. Y no era algo que alguno de los dos buscara tampoco, porque ellos se habían vuelto realmente amigos.
A Terry le parecía buena idea aquella rutina. A veces veía a Albert y a Neil, pero no había vuelto a poner el pie en su departamento. Aún no se sentía listo para ver el lugar en el que Josephine no solo se había dormido con él, sino que lo había profanado llevando a su amante. Y parecía que Candy tampoco quería quedarse sola, pues nunca ponía mala cara cuando lo veía sentado en su sofá, sonriéndole y preguntándole qué quería cenar. Sabía que esa rutina sería diferente cuando el horario de Candy cambiara. La rubia había estado estudiando todo lo que podía. Algunas veces le llamaba para avisarle que se quedaría en el hospital o bajaría al departamento de sus dos amigos, Steve y Patty, que aún no había conocido, pero que sabían de su existencia y también que tenían cierta reticencia a que se estuviera hospedando con su amiga. Terry había decidido aceptar la propuesta de la televisora y convertir sus novelas en una serie. Tuvo que revisar y adecuar el guión del primero y viajaría casi al mismo tiempo que Candy para resolver los últimos detalles del contrato y las fechas para elegir al casting y comenzar las grabaciones. Candy volvía a sentarse a gusto en compañía de sus amigos, y aunque a veces los había descubierto dándole esa mirada de pena, ahora era más soportable. Esa mañana ella tenía el día libre y después de desayunar había limpiado el departamento. «Puedo pedirle a Esperanza que venga». Albert me dijo que le preguntó si todavía seguía viviendo ahí, porque no había visto la cama sin tender, dijo Terry. «No sé por qué no me sorprende que no seas capaz ni de tender tu cama». «Oye, ¿quién la ha atendido los últimos días?» Candy se guardó el comentario de aclararle que extender las cobijas sobre el colchón no era precisamente tender la cama. La dueña del departamento siguió con el baño y luego, mientras Terry ordenaba la sala, ella se hizo cargo de la cocina. Terry no le dijo a Candy, pero había esperado con entusiasmo una nueva visita al supermercado ese día. Él se soltó escogiendo no solo varios cereales, sino algunos tipos de dulces y botanas. Candy negó con la cabeza, pero lo vio sonreír varias veces. Cuando volvieron y terminaron de acomodar todo, Candy entró a su habitación para cambiarse la ropa para el almuerzo con su madre. «Espero volver antes de la cena», dijo Candy, «pero con mi madre nunca se sabe. Por cierto, Terry, mañana mi horario cambiará y siguiente martes viajaré a San Francisco para mi examen oral. Yo viajaré a Londres por lo de la serie. No sé cuándo volveré, pero trataré de que sea lo más rápido posible». «Te extrañaré», dijo ella, sonriéndole con ternura. «Yo también». Los exámenes orales y la visita de Terry a Londres pasaron como ambos lo esperaban. Candy recibió sus resultados aprobatorios y 7 propuestas, 3 de las cuales fuera de Nueva York, que de inmediato descartó. No quería alejarse de sus amigos y por mucho que no pudieran congeniar, ni de su madre. Y también estaba Terry. Estaba indecisa entre quedarse en el Grace o tomar alguna de las otras propuestas, pero cuando Valentín Fuster, director del área de cardiología del Monte Sinaí y quien había recibido ese año al doctor honoris causa, contactó con ella y le ofreció un puesto y el triple del salario que estaba ganando, Candy simplemente no pudo negarse. Terry la había llevado a cenar al Madison Eleven Park, solo porque ella había insistido en ir a ese lugar en particular, y él simplemente no se había podido negar. Candy debía admitir que aquella petición tenía la intención de picar un poco a Terry, ya que él había confesado algunas de esas noches de plática interminables que si de algo se arrepentía verdaderamente al elegir a Josephine, fue perder a Anthony como amigo. Pero estaba casi seguro de que, de haberlo buscado, lo hubiera mandado de paseo. Esta noche, disfrutando de una deliciosa cena, Terry había tratado de convencer a Candy de mudarse a su departamento, debido a que el Monte Sinaí estaba muy retirado de la casa de la rubia, pero ella se había negado alegando que si tomaba el metro o el autobús podía hacer la mitad del camino en comparación al que haría si usaba el auto,
y resignado de no haberla convencido, le había dado la llave de su departamento, solo por si acaso. Terry pagó la cuenta y salió de inmediato del restaurante. Candy estaba segura de que la razón era no toparse con el chef principal. El cambio del hospital significó para Candy un poco de melancolía por una parte. Debía separarse de sus amigos, Steve y Patty, que habían conseguido plaza en el Connecticut Children's Medical Center, ya que sus especialidades iban hacia el área pediátrica y, además, debían mudarse a Connecticut. Annie había elegido el New York Presbyterian Hospital debido a todo el proceso del cambio. Les habían dado 2 semanas de vacaciones. Tenían que presentarse a trabajar el lunes después de Acción de Gracias. Durante ese tiempo, ella y Terry habían paseado por toda la ciudad, hablando de todo y nada, y cada vez en menor frecuencia de sus ex. El siguiente mes, Terry estaría viajando a Londres constantemente y aquello descorazonó un poco a Candy. Durante esas semanas, Candy había descubierto a un nuevo Terry que tenía una conversación amena y fluida. Se notaba que estaba acostumbrado a hablar en público y que le escucharan. A veces ella tenía la sensación de que se perdía en su labia, fascinada por la infinidad de cosas sobre otros países que había visitado, y siempre lograba mantenerla encandilada, pendiente de sus palabras. Otra de las cosas que descubrió de Terry fue que no le interesaban demasiado los deportes. Aparte del fútbol americano y las pocas tentativas que hizo Candy en el básquetbol, le confirmaron sorprendentemente que no sabía casi nada de las reglas y jugadas. Le había llevado a un partido de los Knicks y Candy había tenido la impresión de que se había aburrido un poco, aunque él había declarado que la experiencia había sido memorable. No tenía mucho de memorable que los Knicks hubieran perdido. Otra vez. Sin embargo, a Terry le entusiasmaba la ópera, asunto en el que ella andaba bastante floja, pero para complacerle había aceptado la invitación a ver Romeo y Julieta de American Ballet Theatre en el Metropolitan. Candy no le había hablado a nadie de Terry, salvo a su madre. Sus amigos sabían, por la llamada desesperada del abrelatas, que Candy vivía con un amigo, pero ella había sido muy hermética sobre el asunto, principalmente por temor a la reacción de Archie. Candy volvió al Madison Eleven Park. Le había dicho a Terry que irían al cine con sus amigos y se había sentido muy mal por mentirle, pero necesitaba hablar con el dueño. Cenó algo ligero y después le indicó al camarero que necesitaba hablar con el chef Brown. El hombre frente a ella alzó una ceja preguntándose si la bonita rubia tenía alguna queja sobre el servicio o la comida, pero asintió en silencio. Candy tomó una bocanada de aire y trató de convencerse de que aquello era lo correcto, que Terry necesitaba un empujón que sabía a la larga sería provechoso. «Buenas tardes, señorita», dijo una voz grave. Ella levantó la vista y miró al atractivo rubio. «Hola, puede que no me recuerdes, pero...» «Te recuerdo», interrumpió él, y Candy soltó el aire. «Lo que no me explico es por qué quieres verme». «Quiero hablarte de Terry». Candy necesitaba desesperadamente hablar con Archie. Era consciente de que no podía presentarles a Terry hasta conocer la opinión de su amigo. Antes que se volviera novio de Annie, ellos solían salir cada fin de semana, pero una vez que la peli negra había aparecido, se habían acabado los cafés con espuma y verse para ir de compras o probar nuevos restaurantes. Eran las 10. Annie estaría firmando su contrato y conociendo a sus compañeros porque así era ella, obsesiva. Archie había tomado su tiempo de almuerzo para verla. Hablaron de cosas triviales y después de pensarlo mucho, Candy decidió que era el momento. «Archie», dijo la rubia, mirándolo con ojos expectantes. «Tengo algo que decirte y no sé cómo hacerlo». «¿Qué sucede, Candy?», preguntó preocupado. «¿Recuerdas a Terry Granchester?». Archie alzó una ceja.
gesto que había perfeccionado con los años y que se había convertido en un verdadero tic gestual sin pretenderlo. Su amiga Susana a veces modela en las pasarelas y él va a verla. ¿Me ha saludado alguna vez con un gesto de cabeza? ¿Por qué? Ya no es la persona que era en Vilar. ¿De acuerdo? Vio a Candy dejar escapar un suspiro antes de agregar. Nos encontramos en la boda de Ethan y Josephine y hemos estado saliendo como amigos, solo como amigos, se apresuró a agregar. A Archie tal afirmación no le causó ninguna sorpresa. ¿De verdad son amigos o es una clase de venganza? Ella negó, sabía que la pregunta no era con el afán de ofenderla. Archie no era esa clase de persona. Somos amigos, Archie, y ambos compartimos la misma pena, y él... ¿A eso se debe el cambio de tu estado de ánimo? La pregunta era incómoda, así que Candy intentó dar una respuesta vaga, que no comprometiera mucho. Como te he dicho antes, ya no es la persona que nos molestaba en el colegio. Ha madurado. Que te rompan el corazón cambia a cualquiera. ¿No crees? Él solo la miró, sin emitir ninguna emoción. Me gusta la persona que estoy conociendo ahora, reconoció Candy. Terry es mucho más maduro. ¿Te gusta?, cuestionó él, en un tono mucho más apretado del que Candy era capaz de percibir en ese momento. Archie se refería a... Por favor. Nadie ha hablado de amor, Archie, aseguró. Reconozco que me gusta pasar el tiempo con él, y es un hombre muy atractivo. Ella sonrió y Archie bufó. Pero somos amigos, eso es todo lo que nos une. Vivir para ver, suspiró él. Lo dices como si fuera algo antinatural, le reprobó. Archie se encogió de hombros, apartando la mirada. Mira, esto es mucho más sencillo de lo que piensas, intentó explicar Candy. Terry y yo pasamos por lo mismo, y puede que los demás crean que buscamos venganza, pero no es verdad, simplemente nos estamos apoyando. No tienes que darme explicaciones, Candy. Ya no somos niños. Si él se comporta, yo lo haré. Ella se levantó y lo abrazó. Ahora tengo que pedirte un gran favor, soltó Candy, apretando más a su amigo en sus brazos. Archie negó con la cabeza, besándolo la sien de su amiga. Archie, Anthony y Candy estaban en el elevador del edificio de Terry. En serio, agradezco que hagas esto, dijo Candy saliendo del elevador y yendo hacia el departamento de Terry. Estoy seguro de que él estará contento de verte. Aún estoy sorprendido de que tú estés haciendo esto, dijo Anthony, un poco divertido. Al entrar, él miró alrededor. Había estado en la casa de Terry infinidad de veces y cuando Candy había mencionado que irían al departamento, Anthony no se imaginó que se encontraría con un lujoso penthouse enorme, precioso y decorado con una elegante mezcla de elementos clásicos y modernos. Candy estaba nerviosa. Hablar con Anthony había sido muy fácil, aunque estaba enojado con Terry. También le extrañaba. Le explicó que Terry no tenía más amigos que Neil y Albert, pero no sentía esa confianza que ella les había visto en el Vilar. Le hizo prometer que tratara de no reprocharle nada porque él mismo ya lo hacía. Le explicó a grandes rasgos que ambos habían sido engañados y que se habían hecho amigos. Voy a traer a Terry. Esperen en la terraza. Candy salió y dejó a los caballeros en la estancia. Archie fue a la cocina por 2 vasos y hielo. Después cogió la botella de Glenfiddich del mueble del bar y sirvió una generosa cantidad en ambos vasos. Anthony, que además de cocina sabía de vinos, estuvo a punto de decirle que era el crimen haber puesto tantos cubitos de hielo en el vaso para un escocés de 40 años. Pero comprendió que Archie no tenía la intención de emborracharlo, no al menos sin haber hablado con Terry y justificarse con un buen motivo, porque iba a ser una borrachera muy cara, carísima, una de
$6,500, que alguien que tenía 5 botellas de esas como Terry, sin duda, apreciaría. Tomó el primer sorbo y salió a la terraza, a esperar. Cuando Candy llegó con Terry y este lo vio, casi se vapulean a golpes de puro resentimiento. Pero para alivio de Candy y diversión de Archie, parecía que ninguno estaba dispuesto a soltar más que manotazos y recriminaciones al aire, haciendo pausas de tanto en tanto para seguir bebiendo de sus vasos que Archie rellenaba cada que se vaciaban ante la mirada irritada de Candy. Después de cansarse de estar parados, dando vueltas en círculos por la terraza, habían llegado a la segunda parte, la de las recriminaciones. Candy y Archie les habían dado privacidad, entrando a la estancia para que resolvieran sus diferencias. Archie se despidió y, como Anthony había previsto, aquella fue una borrachera cara. Candy torció el gesto. Quizá algún día esos dos recordarían pedirse perdón, pero por el momento, con verlos juntos, le bastaba. Terry había vuelto a su departamento, pero algunos días todavía los pasaba con Candy. Sin embargo, él sabía que tarde o temprano tendrían que volver ahí, y que Anthony estuviera de nuevo en su vida le hacía ver las cosas de otra manera. Hablaba con Candy casi todas las noches. He pensado organizar una cena de acción de gracias para juntar a tus amigos y a los míos. ¿Qué piensas? ¿En tu casa?, preguntó Terry, dudando que 11 personas pudieran moverse libremente en el departamento de Candy. En la tuya. De hecho, puedo cocinar, pero si Anthony se empeña mucho, puedo cederle el lugar. Sinvergüenza, se rió Terry, y la carcajada de Candy llegó a través de la línea. Te echo de menos, dijo la rubia. Yo también, pero podemos vernos para almorzar mañana, le animó Terry. Hasta te llevaré a uno de esos locales de comida rápida que tanto te gusta. Oye, debo dejarte. Albert me mandó un mensaje. Nos vemos. De acuerdo. Hasta mañana entonces. Nos vemos. Desde que Candy se había mudado con Ethan, las cenas de acción de gracias se las había celebrado en los escasos restaurantes que atendían comensales que no tenían ni tiempo ni ganas de cocinar. Anthony ya sabía que no tendría que insistir mucho para convencer a Candy de que lo dejara ocuparse de la cena. Después de todo, él había dejado encargado a su subchef y de todas las formas cerrarían temprano el local. Los primeros amigos de Candy en llegar habían sido Archie y su novia, a quien había presentado como Annie Britter. Ellos habían llevado algunas compras adicionales que dejaron en la barra de la cocina. Anthony, que ya estaba picando verduras, les agradeció. Al mediodía, Neil y Susana aparecieron con una tarta de calabaza. La rubia de ojos azules se había unido a Candy y a Anthony en la cocina, mientras Terry, Neil, Archie y Annie conversaban y bebían vino, viendo el final de la transmisión del desfile de Macy's. Esther, Patty, Albert, Serena y su prima llegaron al mismo tiempo. Fue Candy quien les abrió la puerta y se hizo cargo de las presentaciones, salvo por la pelirroja de ojos castaños, que se había presentado a sí misma como Karen Clays. Las conversaciones se dividieron en algunos grupos. Cada una de esas personas tenía intereses en común, o buenos argumentos cuando iban en contra. Neil era un administrador muy bueno, por lo que había dicho Terry, haciendo que el hotel que administraba fuera el que menores pérdidas tenía en comparación a otros hoteles que tenía su familia. Susana era modelo, pero también estaba trabajando en su línea de ropa. Albert y Serena aportaban la parte cultural a la conversación, seguidos por Archie, Anthony, Esther y Patty, que estaban muy entretenidos conversando sobre las nuevas películas y las nuevas nominaciones al Oscar del siguiente año. Terry y Candy habían esperado estar mucho más nerviosos de lo que en realidad se sentían. La cena fue maravillosa. Anthony era un excelente chef. El vino no dejó de fluir toda la noche y las nuevas amistades en afianzarse. Continuará.
Me encanta, chicas, cómo se está manejando la relación entre estos dos rebeldes que al inicio fue pues totalmente diferente a cómo se empiezan unas relaciones. Hay personas que empezamos al revés. O sea, empezamos primero al revés totalmente. ¿Para qué les doy explicaciones? Como los rebeldes. Estos rebeldes empezaron al revés. Cayeron en cuenta de que los dos tenían el mismo dolor. Los dos cayeron en cuenta en que necesitaban salir de ese hoyo que estaban los dos. Y poco a poco, tolerándose, respetándose y acoplándose sobre todo entre ellos, han ido saliendo poco a poco. No me fío de la calma que se está ahorita viendo, chicas. No sé, estamos en el capítulo 8. Estamos casi en los últimos capítulos, entonces vamos a ver cómo va a ir este fic que yo de verdad estoy amando. Chicas, cada una de las escritoras me pone en total examen con los idiomas. De verdad espero estarlos pronunciando bien porque ese no es muy fuerte, sinceramente, pero bueno, lo hago con mucho gusto y con muchísimo cariño. Y de verdad, chicas, les agradezco el que estén aquí conmigo. Me despido de ustedes. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.